Buenas tardes, doctores. Ya estamos al aire en las redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, Macarena. Bien, buenas noches o buenas tardes a todos. En primer lugar, debo eh, agradecer a todos los que nos sintonizan en este seminario internacional de la Biblioteca de Arbitraje titulado El arbitraje internacional como escenario de práctica profesional a la luz de la arbitrabilidad de diferencias en el comercio mundial. En esta segunda fecha nos acompañan eh, Andrea Horta de México, Carlos Hernández Durán de Madrid, Juan Camilo Jiménez Valencia de Bruselas, Laura Zinnerman de Ginebra y actuará como moderador Ignacio Belmar de Madrid. Agradezco a todos nuestros expositores por la generosidad de destinar una hora de su tiempo a este seminario y les reitero además nuestro agradecimiento y seguramente en un futuro muy próximo los estaremos volviendo a invitar para compartir estos temas tan interesantes como el de hoy. Gracias a todos. Dejo en la moderación a Ignacio Belmar y muchas gracias, amigos. Hasta luego. Muchísimas gracias, Mario. Bueno, buenas tardes a todos desde Madrid. Mi nombre es Ignacio Belmar, soy asociado del Departamento de Seguro y Reaseguro en la oficina de Bird & Bird aquí en Madrid. Y esta tarde tengo el placer de moderar un coloquio sobre arbitraje comercial internacional. Gracias al estudio Mario Castillo Freire, al doctor Jorge Luis Collantes y a la Biblioteca Internacional del Arbitraje. Y antes de nada me gustaría recordar a la comunidad arbitral que se ha abierto el periodo de admisiones para el Máster Executive de Práctica Arbitral. Se trata de un programa omnicomprensivo, un programa de alta calidad, prueba de ello son los intervinientes que tenemos esta tarde, y os animamos a todos a participar. Esta tarde tenemos, bueno, lo primero, disculpadme con los intervinientes, porque tenéis unos currículos tan largos y tan rellenos que voy a tener que cortarlos un poco. En primer lugar, va a intervenir Andrea Horta. Andrea es socia del despacho Ruiz Silva Abogados y es directora de la Comisión de Mediación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio de México. Y esta tarde, salvo que me equivoque, corríjame, va a hablar sobre la arbitrabilidad de la responsabilidad extracontractual a la luz de una reciente jurisprudencia que se ha dado en México. Así que, Andrea, cuando tú quieras. Muchísimas gracias, Ignacio. Déjenme poner mi cronómetro para respetar el tiempo. Me quiero unir a los agradecimientos que ya hizo favor de realizar Ignacio. Muchas gracias por esta invitación. Disfruto mucho estos espacios. Y sí, efectivamente, cuando me dijeron hay que hablar enfocándonos en temas de arbitrabilidad, pues me gustó mucho el tema porque acaba de recientemente salir una tesis, es una tesis gracias que todavía no es una jurisprudencia, pero salió una tesis derivada de una situación de una paciente que intentó hacer ciertos procedimientos de reproducción asistida derivado de ciertos medicamentos que le fueron suministrados por los doctores. Se le ocasionó un choque hiperólico y también tuvo problemas porque había desarrollado insuficiencia renal. El caso es que se complicó mucho su salud, incluso tuvo temas de ansiedad la paciente y obviamente tenía riesgos de volver a lograr un embarazo. Además que este proceso no solo tuvo digamos, un precio económico, sino que toda esta negligencia que la paciente atribuye a los doctores se dio en un periodo largo de tiempo porque fue durante todas las sesiones que había tomado la paciente para digamos, lograr este procedimiento de reproducción asistida. Parece que sí había logrado un embarazo que después tuvo que, digamos que se perdió, tuvo que someterse a ciertos procedimientos y derivado de la manera en que también la habían tratado los diversos doctores de esta clínica, terminó en otro hospital y en ese hospital, bueno, le dijeron de todos estos temas que había tenido y que mucho podría ser derivado de los medicamentos que le habían dado o recetado para el tratamiento de la reproducción asistida. Entonces, uno va leyendo la sentencia y
obviamente hicieron firmar a la paciente un contrato de prestación de servicios con la institución, esto fue con una persona moral, y obviamente actuaron diversos doctores, no nada más fue uno. Habría una cláusula, digamos, de resolución de disputas en la que habían acordado una conciliación y un arbitraje con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Derivado de una primera instancia, el juez resuelve que estuvo, digamos, bien resuelto el hecho que la demandada, obviamente la institución hospitalaria, había dicho que el juez no tenía competencia para conocer de este asunto precisamente porque existía esta cláusula de resolución de disputas donde tenían que haber ido a una conciliación en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y posteriormente ya podían haber llegado digamos, a los tribunales. No había como tal un arbitraje, está pactado, y esta situación, también quiero dejar algo en claro, no es 100% un arbitraje comercial. Que creo que eso también ayuda al hecho de que este criterio no implique 100% arbitraje comercial, porque creo que sería algo desafortunado, o por lo menos yo lo veo así, desafortunado, el sostener que la responsabilidad extracontractual puede estar fuera de los límites del arbitraje, ¿no? Esa es la primera resolución que dice el juez no tiene competencia, porque esta fue el acuerdo de las partes y las partes querían resolver sus diferencias a través de la CONAMED. Llega a los tribunales colegiados, los colegiados dicen no, vamos a otorgar el amparo para que se revoque esa sentencia, porque efectivamente el juez sí tiene competencia para conocer de la disputa derivada de la negligencia médica, y empieza a hacer todo un análisis número uno, del tipo de responsabilidad. Dice, tú puedes celebrar un contrato con una entidad, bueno, con una sociedad que se dedica a prestar estos servicios médicos, y puede existir cierta responsabilidad que sea contractual. Y entonces sí te puedes acoger a las cláusulas que pactaron las partes para la resolución de la controversia. Pero cuestión distinta es la negligencia que surge no derivada de esas obligaciones que estuvieron pactadas en el contrato que se celebró, sino derivada de la negligencia médica, que la responsabilidad deriva de un actuar antijurídico del doctor. Y voy a permitirme leer unos pedazos de este criterio porque creo que resulta bastante ilustrativo. Dice, toda vez que dicha conciliación y procedimiento arbitral, además de ser realmente medios alternativos de solución de controversia en sede contenciosa jurisdiccional, son ineficaces para que la multicitada persona vea acogidas sus pretensiones vinculadas con la violación a su derecho humano a la salud, las cuales se encuentran sustentadas en una responsabilidad civil extracontractual por negligencia médica, lo que genera la inaplicabilidad de la sumisión expresa pactada en el contrato de prestación de servicios médicos. Y en consecuencia, el pago de daños ocasionados por negligencia médica reclama en términos de lo dispuesto en el artículo 1910 del Código Civil para la Ciudad de México, debe decretarse por autoridad jurisdiccional siempre que la parte demandante demuestre sus pretensiones. Entonces, regreso digamos, a la precisión que hice. No es tal cual en un arbitraje comercial, o sea, al final es el arbitraje derivado de, sí, la comisión del CONAMED, que tiene una ley en específico, pero digamos que es una tesis que, si está mal entendida, podría pegar de manera desafortunada al arbitraje comercial. Porque hay que recordar, ¿qué es la voluntad de las partes cuando pactan en arbitraje? Y si nosotros vamos otra vez a las encuestas que se han hecho a los usuarios, lo primero que el usuario quiere cuando va al arbitraje es que no haya intervención judicial. Todas sus disputas se vayan digamos, a arbitraje. Y claro, tenemos que ir al acuerdo de las partes, al acuerdo de arbitraje, para ver cómo quieren las partes que se resuelva esa disputa. Y en la redacción, en un párrafo de 5 líneas, tenemos ahí las cláusulas modelos. ¿Y por qué es la importancia de seguir esas cláusulas modelo? Es que desde la redacción del acuerdo de arbitraje, las partes le dan la competencia al tribunal arbitral para resolver de las disputas. Y normalmente encontramos estas cláusulas que dicen, el tribunal arbitral, todas las disputas que nazcan de este contrato, que sabemos que son las contractuales, y que se deriven de, que serían las cuestiones extracontractuales. También, si es así la intención de las partes, porque así lo acordaron en el acuerdo de arbitraje, pues el árbitro tendría competencia para conocer incluso de las cuestiones extracontractuales. Entonces, esta tesis que tenemos que entender que se dio en el marco de un arbitraje de la CONAMED, mal entendida,
podría llegar a extremos de decir, oye, la responsabilidad extracontractual no es arbitrable. Y eso no es así en México, porque el tema de la arbitrabilidad en México, y me estoy refiriendo a la arbitrabilidad objetiva, tiene que seguir ciertos criterios. O sea, número uno, no sean áreas expresamente excluidas. Encontramos algunos supuestos donde la propia ley te dice, oye, son exclusivamente los tribunales los que pueden conocer de estas materias, sean temas de tierras, agua, actos de autoridad, temas de los regímenes de las embajadas, todo lo demás. Por ejemplo, en el caso del convenio que tiene celebrado México y España, el tema de la liquidación de las sociedades pues está excluido. Entonces, son áreas expresamente excluidas. No encontramos la responsabilidad civil extracontractual como expresamente excluida en México. Entonces, por eso, pues decimos, no cumple con el primer criterio. Otro criterio es, deben de tratarse de derechos de libre disposición. O sea, aquí, si bien es cierto que el derecho a la salud es un derecho fundamental, pues sí es un derecho de libre disposición oye, si hay una responsabilidad derivada de un contrato de prestación de servicios, pues también podría ser materia del árbitro, y el árbitro perfectamente podría condenar a alguien a, si hubo negligencia, y evidentemente tendrías que probar esta pretensión, si hubo negligencia, condenarlos al pago de responsabilidad civil extracontractual. No se afecta el interés público y tampoco se afectan derechos de tercero, que esos son, digamos, los criterios que hay en México para ver si se reúne la arbitrabilidad objetiva. Evidentemente también tenemos otras áreas que son un poco grises, que no están tan claras, como derechos de propiedad intelectual, las disputas que nazcan entre particulares, eso sí puede ser materia de arbitraje. Lo que no es lo que ya lleva un acto de autoridad, como decir si estás invadiendo o no una marca. Entonces, la primera reacción cuando recibimos esta tesis fue, hay que tener cuidado porque realmente consideramos, ¿no?, los arbitralistas en México, que la responsabilidad extracontractual, si así lo quisieron las partes, sí es parte de la competencia del tribunal arbitral, ¿no? Entonces, incluso si actuaste de manera negligente, pues es algo que el tribunal arbitral sí perfectamente podría conocer en el arbitraje, porque lo que le estás pidiendo es una responsabilidad civil, sea contractual, la que evidentemente tendría competencia, y la extracontractual si las partes en el acuerdo de arbitraje así lo quisieron, ¿no? Entonces, creo que sí es importante hacer notar este criterio que existe, recordar que tiene sus peculiaridades, porque se está refiriendo a un arbitraje ante la CONAMED, que tiene una regulación específica, está regulado en una ley en específico, no es 100% el arbitraje comercial como nosotros lo conocemos, pero los hechos derivados de la negligencia de este doctor que ocasionó que la paciente no solo tuviera afectaciones físicas, sino afectaciones emocionales, y por eso reclama una indemnización, pues bueno, que es parte de la responsabilidad civil extracontractual, sí puede ser materia de un arbitraje en un arbitraje comercial. Entonces, creo que es importante platicar de este criterio para no extrapolarlo a un supuesto que no está previsto y que tampoco se llegue a entender que las cuestiones extracontractuales no son arbitrables, ¿no? Porque es prácticamente lo que señala este criterio, y creo que con eso termino y respeto mis 10 minutos. Muchísimas gracias, Ignacio. Muchísimas gracias, Andrea. La verdad es que has sido excesivamente obediente. Como se nota que somos litigadores, que vamos al pie de la letra. Pues ahora va a hablar Carlos Hernández Durán, compatriota mío. Carlos es asociado senior del Grupo de Arbitraje y Litigación Internacional en el despacho Uría Menéndez, y además de su función como abogado, también desempeña actividad como secretario arbitral en arbitrajes internacionales ante distintas instituciones arbitrales y jurisdicciones. Esta tarde, Carlos nos va a hablar del arbitraje en materia de sanciones, así como de los retos que éstas pueden suponer. Así que cuando quieras, Carlos, te escuchamos. Pues muchas gracias, Ignacio, y también nuevamente al estudio de Mario Castillo y a Jorge Collantes por invitarme a hablar. Siempre es un placer estar con vosotros. Bueno, yo, como bien decías, me propongo hablar de un tema de actualidad que está afectando al desarrollo normal del comercio internacional. Aquí hablamos de arbitrabilidad en el comercio y, por lo tanto, como método primordial de resolución de disputas, el arbitraje también se ve afectado por esta cuestión de las sanciones internacionales. En particular me refiero, como sabéis, que tras la anexión del territorio ucraniano de Crimea en 2014 por parte de la Federación Rusa, varios países occidentales
adoptaron sanciones contra Rusia. Estas sanciones se han visto ampliadas en su ámbito tras la invasión rusa de Ucrania que ocurrió este año y cuyo final, pues como sabemos, todavía es bastante incierto. Entonces me voy a referir, por un lado, como cuestión de fondo, es decir, cómo impactan las sanciones en los contratos comerciales internacionales y en su cumplimiento y en su conservación, y por otro lado, a una cuestión procesal, que es cómo el arbitraje internacional puede dar respuesta a este bloqueo comercial derivado de las sanciones, pero también cómo el arbitraje mismo se ha visto, de hecho, impactado por la existencia de sanciones. Empezando por la cuestión de fondo, la contractual, como decía, las sanciones contra Rusia y otros países tienen evidentemente un impacto directo en el cumplimiento y ejecución de contratos comerciales. Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, que es el que nos toca más de cerca aquí, las sanciones contra Rusia y otros países que la Unión considera partícipes en la invasión, como por ejemplo Bielorrusia e Irán, pues abarcan de medidas contra sujetos individuales, pero por ejemplo, la prohibición de emisión de visas y requisición de activos, pero también las sanciones económicas contra la Federación Rusa. Y son estas últimas, las sanciones económicas, las que evidentemente tienen un mayor impacto en el comercio global. Por ejemplo, bajo este epígrafe de sanciones económicas, la Unión Europea ha restringido las importaciones de bienes y servicios de la Unión a Rusia y también las exportaciones de Rusia hacia la Unión. Por ejemplo, los productos europeos que no pueden importarse en Rusia pues son tecnología de vanguardia, software, maquinaria y equipos de transporte, tecnología de todo tipo, especialmente la relacionada con el refinado de hidrocarburos, tecnología energética, aeronáutica espacial, etc. Es decir, todo lo que viene siendo productos de tecnología no disponibles en Rusia y que podrían ayudar, digamos, al esfuerzo bélico ruso. Y también artículos de lujo como coches, relojes, joyas, etc. Y por otro lado, las exportaciones de Rusia hacia Europa que se han prohibido por parte de la Unión son, evidentemente, el petróleo crudo y productos petrolíferos refinados. No entra aquí el gas por razones obvias, dada la dependencia de muchos países centroeuropeos del gas ruso, pero sí, en cambio, pues otros productos básicos como el acero, productos siderúrgicos, hierro, oro, madera, pescado, marisco, licores, vodka, caviar, etc. Todos estos productos que contribuyen mucho digamos, al crecimiento de la economía rusa. También existen restricciones muy importantes en transportes que evidentemente tienen un impacto muy importante en el normal desarrollo del comercio, como transportes por carretera. No es posible, en general, que un transportista ruso cruce un territorio europeo, incluso en tránsito hacia un territorio no comunitario, salvo excepciones. Marítimos, se han cerrado los puertos europeos a la flota mercante rusa, y aéreo con carácter general. Las aerolíneas rusas no pueden entrar en el espacio aéreo europeo. Evidentemente hay excepciones, pero la norma general es esa. Y también, muy importante, como veremos para el arbitraje, se ha expulsado del sistema SWIFT a buena parte del sistema financiero ruso, lo cual hace muy difícil que las compañías rusas puedan enviar dinero al extranjero, realizar pagos internacionales y obtener divisas extranjeras a través de bancos rusos. Ante esta situación, es muy probable que los contratos comerciales se vean afectados por partes que traten de resolverlos ante la imposibilidad de cumplirlos, o bien que traten de excusar su incumplimiento ante el deber de cumplir con una sanción o lo que la parte puede entender como el deber de cumplir con una sanción. Yo creo, en mi opinión, cabe, digamos, prever tres escenarios distintos en el plano contractual. Pueden existir contratos que, con posterioridad a las primeras sanciones aplicadas a Rusia tras la anexión de Crimea, preveyeran ya una cláusula específica para sanciones, al igual que con el COVID, los contratos que se celebraron en esa época tenían una provisión para el COVID. Pueden existir contratos que no contemplen específicamente las sanciones, pero que tengan una previsión general de fuerza mayor o ilegalidad, es decir, que excuse el incumplimiento de una de las partes ante una exigencia legal, como sería el cumplimiento de una sanción que le impida cumplir con su parte de la prestación, o bien ya directamente contratos que no incluyan nada, es decir, que no tengan previsiones específicas de fuerza mayor, ilegalidad, etcétera, y que por lo tanto obliguen a las partes a acudir a remedios generales de derecho privado, como la cláusula rebus sic stantibus o la llamada, en derecho inglés, por ejemplo, la llamada Doctrine of Frustration, que lo que prevé es que no se puede exigir el cumplimiento de un contrato cuando su cumplimiento es imposible, o bien cuando el cumplimiento arroja un resultado que las partes razonablemente no podrían haber previsto en el momento de contratar. Naturalmente, pues también existirán casos en los que una interpretación forzada de las circunstancias que envuelven a las sanciones resulten en una reclamación por incumplimiento
inexcusable de una de las partes, es decir, de una parte que fuerza la interpretación de la situación y por lo tanto se acoge a la existencia de una sanción para orillar sus obligaciones contractuales. En relación con cómo encauzar estas disputas, pues evidentemente el arbitraje internacional es la primera opción que nos viene a la mente para poder resolverlas. Al igual que en la pandemia, el arbitraje se convirtió en el único recurso disponible para enfrentar estas situaciones con una mínima rapidez y certeza ante la imposibilidad de acudir a los tribunales ordinarios. Eso no necesariamente ocurre aquí, pero ante una controversia con una parte rusa que no cumple, pues lógicamente el arbitraje se plantea como la opción más viable. Ahora bien, como ahora voy a exponer y ya paso a la cuestión procesal, por así decirlo, el arbitraje mismo, como mecanismo de resolución de disputas, se ve impactado también por la existencia de sanciones. La principal de ellas, evidentemente, como decía, es la imposibilidad de realizar pagos por parte de empresas rusas en el ámbito internacional. Pensemos, por ejemplo, que si ahí tenemos un arbitraje ante una institución europea, pues evidentemente hay que hacer un pago de provisión de fondos para pagar a los árbitros, para pagar a la institución, y eso se realiza en un banco europeo. Pues bien, la contraparte rusa probablemente no pueda llevar a cabo ese pago, lo cual la sitúa en una situación de imposibilidad de enfrentar la provisión de fondos y eso impida, digamos, el arranque del procedimiento arbitral. Esto ha ocurrido y es un caso distinto de otros que habíamos conocido en el pasado de partes llamadas impecuniosas, es decir, que no tienen suficientes fondos para hacer frente a las exigencias de empezar un procedimiento arbitral. En este caso no hablamos de una parte impecuniosa, sino de una parte que por imperativo legal es imposible que realice un pago en condiciones para satisfacer las obligaciones que le impone el tribunal arbitral o la institución. Cuando empezó la guerra, evidentemente, y se pusieron las sanciones, las instituciones arbitrales intentaron buscar fórmulas para que las partes rusas o bielorrusas pudieran seguir accediendo a los procedimientos arbitrales sin menoscabo para sus derechos, porque una cosa es la existencia de sanciones y otra cosa son, evidentemente, el derecho al acceso a la justicia y la necesidad de conservar un negocio jurídico como es la conclusión de una cláusula arbitral, que no tiene por qué verse, en principio, afectada por la existencia de una sanción al país en el que se domicilia una de las partes, ¿no? Por ejemplo, las instituciones aquí adoptaron soluciones imaginativas como desde eximir del pago de la provisión de fondos o bien requerir a la parte contraria europea o, en fin, digamos, no afectada por la sanción para efectuar el pago en nombre de la parte rusa o bielorrusa. Esa es la solución que se había, digamos, extendido hasta que el 21 de julio de 2022 el Consejo Europeo, adoptó un paquete de medidas en relación con las transacciones con contrapartes rusas en suelo europeo. El Consejo clarificó específicamente que las sanciones no se extienden a aquellas transacciones bancarias que sean necesarias para garantizar el acceso a la justicia de una entidad rusa o contraparte rusa en un Estado miembro, incluyendo, y lo dice específicamente la resolución de 21 de julio, transactions which are strictly necessary to ensure access to judicial, administrative or arbitral proceedings in a member state, as well as for the recognition or enforcement of a judgment or an arbitration award rendered in a member state, and if such transactions are consistent with the objectives of this regulation. Es decir, claramente se estaba facultando a las instituciones arbitrales a procesar pagos que tuvieran que ver con el establecimiento de un procedimiento arbitral y el acceso a la justicia de una parte rusa. Todas las instituciones arbitrales, evidentemente, europeas, emitieron un comunicado conjunto comunicando su satisfacción por la decisión adoptada por el Consejo Europeo, que ha traído cola y recientemente el Reino Unido también, en una resolución del 17 de octubre de 2022, hace apenas un mes, ha concedido una licencia especial a la London Court of International Arbitration para que pudiera también aceptar pagos en nombre de entidades rusas y bielorrusas que deban, evidentemente, hacer frente a cubrir los costes del procedimiento arbitral y de esta forma se garantice digamos, el acceso a la justicia. Hay especificidades como la posibilidad de establecer un fideicomiso, etcétera, pero en general la premisa amplia es se aceptan los pagos. ¿Cuál es el problema? Cuando uno tiene la ocasión de hablar con personas que tienen un rol institucional, lo que nos plantean es: está bien la autorización, pero el problema son los bancos. Los bancos no tienen por qué sentirse aludidos por esta autorización general que puede hacer la Unión Europea o un organismo de vigilancia británico, y en cuanto reciben un pago o van a recibir un pago de una
parte rusa lo rechazan. Y ahí volvemos al mismo problema. Por lo tanto, queda un camino en realizar con las entidades financieras para que acepten procesar esos pagos. Me consta que se ha llegado a soluciones extremas en las cuales se ha creado una cuenta específica a nombre de los árbitros a modo de depósito para que ahí se envíen los fondos y poder proseguir con el arbitraje. De momento, esto es lo que se ha planteado, pero veremos lo que ocurre en el futuro. Y por último, quería plantear otra disrupción que está enfrentando el arbitraje internacional a consecuencia de las sanciones, que es la renuncia a la defensa letrada. Como a todos os constará, cuando se produjo la invasión de Crimea, muchos despachos de abogados, árbitros, consultores y demás estaban contratados por Rusia, por entidades estatales rusas que les habían encomendado su defensa en un procedimiento arbitral o que les habían nombrado árbitros y por razones, digamos, de conciencia o como queramos llamarles, renunciaron a seguir defendiendo, representando o ser árbitros de esa parte rusa. Evidentemente, esto genera una disrupción en el procedimiento porque una de las partes se queda sin representación letrada y el procedimiento no puede seguir. Entonces, ahí lo que se plantea es hasta qué punto, la parte rusa tiene derecho por supuesto, a seguir adelante con el procedimiento y a tener un letrado, pero en casos en los que no sea posible nombrarlo, no tenemos el recurso que tiene la jurisdicción ordinaria de imponerle un abogado público, sino que simplemente hay que esperar a que alguien, digamos, acepte ese mandato por parte de Rusia. Evidentemente, de valorarse pues, como solución extrema en algunos casos, se ha dado un plazo para que esa situación se pueda subsanar, pero ya finalmente lo que se ha impuesto a Rusia o a la parte rusa es que si quiere seguir adelante, nombre abogados internos rusos. Estamos hablando de arbitrajes de inversión en el que la defensa de Rusia ha sido asumida por su propio servicio jurídico interno, cosa que hacen muchos países que no están afectados por sanciones. Y esto es lo que quería plantearos esta tarde y nada, encantado de hablar de cualquier tema, incluido este u otros. Muchísimas gracias, Carlos. También de un tema actual como son las sanciones, pasamos a un tema también bastante actual como es el deporte y para ello nos va a hablar Juan Camilo Jiménez Valencia desde Bruselas, seguimos en Europa. Juan Camilo es asociado senior en el bufete Anotió y Vandenberg. ¿Me puedes corregir la pronunciación, Juan Camilo, si ves que no he cometido algún fallo? Desde 2018 colabora con el profesor Bernard Anotió y además de su labor como abogado es secretario y asistente de tribunales arbitrales internacionales, tanto en tareas en asuntos comerciales como de inversión. Y además, permitidme que os diga que es un auténtico erudito de las lenguas porque habla español, inglés, portugués y francés. Esta tarde nos va a hablar de la arbitrabilidad de diferencias en el ámbito deportivo, así que, Juan Camilo, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Ignacio. Para empezar, quisiera comentarles a todos que es un placer inmenso estar acá. Agradezco infinitamente la invitación. Muchas gracias a los organizadores y en especial a Jorge Luis. Bueno, yo les confieso, de verdad, yo quería hablar de otra cosa. Yo quería hablar de arbitraje y criptoactivos. Yo quería hablar de arbitraje y propiedad industrial, pero estamos a 4 días del Mundial y es muy difícil que alguien quiera hablar de algo que no sea fútbol. Y en esa medida conseguí este tema de repechaje, si le queremos decir así, para compartir hoy con ustedes. Quiero hablarles específicamente del arbitraje deportivo y en mayor énfasis del Tribunal Arbitral del Deporte, o TAT por sus siglas en español, TAS o CAS en francés o en inglés. Antes de comenzar, un poquito de manejo de expectativas. Me parece que es importante compartir mis expectativas de estos 10 minutos con ustedes. Creo que es una labor fundamental de los abogados el manejo de expectativas. Uno no puede decirle a un cliente que este es el caso más fácil de la carrera, llevarlo a juicio, perder y salir condenado en costas. A uno en mayor o menor medida le pagan por su habilidad para predecir resultados. Entonces, habiendo dicho esto, ¿yo qué quiero en estos 10 minutos? Quiero, no pretendo que ustedes se vuelvan expertos en arbitraje deportivo, no lo soy yo, lo confieso también. Es un tema que me gusta mucho, del cual tengo mucho todavía por aprender. ¿Qué busco? Busco plantear y, si es posible, también plantar una idea en la cabeza de todos ustedes.
Y la idea es muy sencilla y es la siguiente, y es que hay un universo, un océano infinito de disputas interesantísimas que están todas relacionadas con el ámbito deportivo y que se resuelven a través del arbitraje. Es una visión distinta de la arbitrabilidad. Es un mundo, creería yo, un poco inexplorado y es una carrera o mercado que vale mucho la pena explorar. Entonces comencemos por qué es el TAD. El TAD es un organismo internacional que tiene su sede en Lausanne, Suiza, y cuya función es básicamente administrar arbitrajes y constituir paneles arbitrales que van a dirimir conflictos relacionados con las actividades deportivas. El TAD se creó en 1984 como una parte del Comité Olímpico Internacional y a lo largo de los años ha habido ciertas reformas que le han generado un poco más de independencia, puesto que digamos, su conexidad con el Comité Olímpico Internacional era un tema eh, peligroso, por usar una palabra tal vez equivocada, pero que generaba ciertas suspicacias de cara a que el Comité Olímpico Internacional podía ser una de las partes en el mismo arbitraje. Entonces, un poco digamos, de temas generales de eh, cuál es la razón de ser del TAD. Y esto en alguna otra medida digamos, es parecido a la razón de ser del arbitraje. ¿Por qué acudir al TAD y por qué no acudir a los cortes domésticas o locales? Bueno, lo primero, busca una solución rápida de las controversias. Eso, digamos, eso es igual de cierto en cualquier tipo de arbitraje, pero acá, si se quiere, tal vez es más importante. ¿Y por qué? Porque muchas de las disputas están relacionadas a sanciones deportivas, sanciones que pueden ir por fechas. Y si esperamos a que un juez de una república tome la decisión sobre la validez o invalidez de una sanción de 3 fechas y el juez se demora un año en tomar esa decisión, pues las 3 fechas ya pasaron hace mucho tiempo. El, el atleta que tal vez solo tenía 3 Juegos Olímpicos viables en su vida, ya no pudo competir en la última y esa medalla de oro ya nunca se la va a ganar. Y nunca sabremos qué hubiese pasado si ese atleta hubiese competido o no. Eh, para enfatizar esto un poquito más, incluso en algunos casos de doping en los Juegos Olímpicos, los árbitros viajan a la sede de los Juegos Olímpicos y están ahí listos y atentos para poder solucionar las disputas inmediatamente. Esto, digamos, esto es algo que no pasa en ningún otro ámbito del arbitraje en el mundo y es muy particular y es muy interesante. El segundo tema, repito, igual también aplica para el arbitraje general, la especialidad en el conocimiento técnico de los árbitros, como puede aplicar también para una especialidad comercial o de propiedad industrial, etcétera. Aquí es muy importante que los árbitros conozcan, digamos, el derecho aplicable, las regulaciones aplicables. Es un mundo infinito, absolutamente técnico, y sería muy difícil que los jueces de todos nuestros países tuvieran que conocer todas esas regulaciones, además del derecho local de cada país, y ver cómo interpretan esas regulaciones y con base en qué derecho. Y 3, busca evitar un colapso absoluto y un escenario caótico que sería que para organizaciones internacionales que operan en todos los países, como por ejemplo la FIFA, con todas sus subasociaciones, cada atleta pudiese demandar a la FIFA bajo su ley ante sus jueces. Y yo creo que esto conlleva a algo muy importante y es que, o es la reflexión de algo muy importante y es que el deporte genera pasión. Y, y si no lo tenemos claro en este momento, lo vamos a tener claro el domingo con toda seguridad. Y les quiero poner un ejemplo, digamos, tonto pero muy diciente. En 1993, Colombia le ganó 5-0 a Argentina en un partido de clasificación al Mundial. Eso es algo que creo que todos los colombianos sabemos y ningún argentino sabe, porque el hecho de que nosotros lo sigamos diciendo con tanto orgullo 30 años después es un poquito triste. Eh, el caso es que es así.
Imagínense ustedes a un juez colombiano tratando de decidir una disputa iniciada por un jugador de fútbol colombiano frente a un club argentino en Bogotá. Es muy difícil que ese juez pueda ser independiente e imparcial. Por eso es mejor que muchos de esos tipos de disputas digamos, de ámbito deportivo se lleven a cabo a través del arbitraje. Particularidades especiales del TAD. Bueno, la sede arbitral es Lausanne, Suiza. Eso conlleva a que la Lex Arbitri sea el capítulo 12 de la Ley de Derecho Internacional Privado Suiza, y que el Tribunal Federal Suizo sea el encargado de, digamos, de revisar el recurso de anulación que puede ser interpuesto contra los laudos. No tiene tutela, no tiene amparo, no tiene ese tipo de recursos constitucionales que existen en muchas jurisdicciones latinoamericanas que pueden verse como afectaciones serias al arbitraje porque uno al final nunca sabe qué puede pasar. Los idiomas oficiales del TAD son francés, inglés y desde hace muy poco el español también, lo cual es genial y hace, digamos, creo que es algo que deberíamos celebrar todos nosotros, los hispanohablantes. Es un mercado enorme y refleja también, digamos, la importancia de nuestro idioma en el marco mundial. El TAD conoce, diría, de casi todo. Conoce en primera instancia de las disputas deportivas, digamos, que las partes quieran darles a conocer, y también conoce en sede de apelación para las decisiones de ciertas asociaciones deportivas como la FIFA. Cuando el TAD decide en apelación, decide los hechos y el derecho enteramente de novo. Es decir, puede hacer un análisis enteramente nuevo sobre el caso aplicable. Y eso es muy importante porque le da, digamos, toda la fuerza para tomar una decisión sin importar lo que haya pasado digamos, en la cámara que haya decidido la primera instancia. Y esto ligando ya al tema de fútbol, la FIFA, los estatutos de la FIFA en sus artículos 54 creo y siguientes, tienen disposiciones en virtud de las cuales todas las disputas en las que estén envueltas la FIFA, sus jugadores, sus asociaciones, liga, clubes, agentes, etcétera, se resolverán por arbitraje administrado por el TAD. Y entonces quiero empezar, quiero cerrar por donde empecé, y es aquí se llevan a ciertas disputas interesantísimas a arbitraje. A 4 días del Mundial, yo solo quiero sembrar esta idea, y esta idea la voy a sembrar con dos casos que me parece que son muy dicientes por el tipo de disputas que pueden pasar en la FIFA y que pueden ser resueltas por arbitrales internacionales, por tribunales de arbitramiento internacionales. El primer caso, y espero que los nombres de los clubes les digan algo o por lo menos sientan algo cuando los oigan, es un caso de Juventus y Livorno contra Chelsea, y fue en el año 2015. Entonces, ¿qué pasó? Y voy a hacer un pequeño como recap de los hechos más importantes del caso. En el año 2003, el Parma transfirió al jugador Adrián Mutu, de nacionalidad rumana, al Chelsea por 22 millones de euros. En el 2004, la Federación Inglesa de Fútbol, FA por sus siglas en inglés, empezó a hacer análisis, testeos de drogas en los jugadores. No solamente doping, pero también típicas drogas recreativas. Y encontró que el señor Mutu había dado positivo para cocaína. A raíz de este descubrimiento de la Federación Inglesa, el Chelsea da por terminado el contrato de trabajo con el jugador Mutu, lo despide. Mutu es multado y sancionado por 7 meses por la FIFA, y eventualmente en enero del año siguiente, Mutu, quien no tenía, digamos, ningún contrato de trabajo con ningún club, decide ir a jugar a Italia. Y para jugar a Italia, lo que
consiguen hacer es que el Livorno lo fiche la transferencia y al día siguiente lo transfiera otra vez a la Juventus. Y ese, digamos, juego de usar al Livorno primero y Juventus después se da básicamente para no caer en una prohibición, y es que la Juventus en ese momento había sobrepasado su cuota máxima de jugadores no europeos que podía transferir desde fuera de Italia. Entonces dijo, bueno, yo no lo puedo contratar directamente porque viene fuera de Italia, pero si un club de italiano me hace el favor, lo transfiere, yo después lo puedo fichar, respeto todas las reglas y lo traigo a jugar a mi club. Y así lo hicieron. Eventualmente el Chelsea empezó procedimientos para solicitar una compensación económica al señor Mutu por la terminación del contrato de trabajo, y esa compensación fue eventualmente tasada por un tribunal arbitral en 17 millones de euros. Esto, se imaginarán, digamos, para un jugador, porque uno siempre termina pensando en jugadores de fútbol y piensa, no sé, en Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, pero la gran mayoría de jugadores no son millonarios. 17 millones de euros que tenga que pagar un jugador como compensación es una cantidad inmensa de dinero. Y la FIFA tenía una regulación en ese momento que decía que si un club contrataba a un jugador que tuviese una deuda con su club anterior, ese club, nuevo club, era solidariamente responsable por el pago de esa deuda. ¿Qué pasa entonces? El Chelsea demanda al Livorno y a la Juventus por esos 17 millones de euros en la Cámara de Disputas de la FIFA. Y la FIFA le da la razón. Esto es uno de los ejemplos de la asociación decide en primera instancia y después va a haber un arbitraje para la apelación a esa decisión. En este caso, como se imaginarán, la Juventus y el Livorno apelaron esta decisión de la FIFA ante el TAT. ¿Y el TAT qué dice? Y es muy interesante. Dice, bueno, la norma de la FIFA no es 100% clara, el tenor literal no es claro. Bien podría ser que la norma esté ahí y solo aplique para cuando el nuevo club tuvo algo que ver en esta, digamos, en esta terminación del contrato de trabajo. Vamos a mirar el contexto y propósito de la norma, y esto es importante. Y dice, bueno, realmente, ¿cuál es el propósito de la norma? El propósito de la norma es que un nuevo club no pueda tomar acciones para que un jugador termine su contrato de trabajo o haga a su club de entonces terminar el contrato de trabajo para después poder ficharlo sin pagar un traspaso al club anterior que le terminó el contrato de trabajo. Y dice, ese es exactamente el propósito de la norma, y si vemos lo que pasaría en sentido contrario, es decir, en el caso en el cual el nuevo club no tuvo nada que ver con la terminación del contrato de trabajo, pero igualmente es solidariamente responsable, entonces lo que pasaría es que para este tipo de jugadores, a quienes les terminan el contrato de trabajo y quienes tienen una deuda con el club anterior, nunca nadie los va a contratar y se les va, digamos, a violentar el derecho al trabajo. Y en esa medida el tribunal toma una decisión, digamos, un poco polémica, pero muy interesante, y es, esta norma solo aplica en ese caso, no la aplicó en este caso porque ni el Livorno ni la Juventus tuvieron nada que ver con, digamos, el problema de drogas que tenía el jugador, ni con la terminación del Chelsea al jugador, y simplemente si no dejaban que estos clubes pudieran contratar sin ser solidariamente responsables, los jugadores que estén en esta situación nunca más podrían trabajar. Juan, perdona, te voy a tener que interrumpir porque Jorge Luis fue muy estricto, me pidió que fuera estricto con los tiempos. ¿Te importa terminar el segundo caso en la segunda ronda? Te lo digo porque vamos algo justo Sí, de
De hecho, lo estaba midiendo acá en mi cronómetro y ya les estaba a decir que paro en este momento. Muchas gracias por el tiempo. Nada, a ti, porque la verdad es que es muy interesante, pero Laura Zinnerman va a hablarnos ahora. Laura actualmente es asociada en el despacho de abogados Levy Kaufman Kohler. También mi alemán es malo, con lo cual la pronunciación, si quieres corregirla, es asociada y hoy nos va a hablar perdón, que lo tengo por aquí, pero se me ha ido, en arbitrabilidad en disputas laborales y va a establecer un análisis en marco comparado. Así que cuando quieras, Laura, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ignacio, por la introducción, a mis copanelistas por las excelentes exposiciones y también me sumo al agradecimiento al estudio Mario Castillo Freire y a Jorge Luis Collantes por la invitación para estar acá. Y destaco el nivel de las exposiciones de todos. Yo no recordaba el hecho que mencionó Juan Camilo de ese partido Colombia-Argentina y como argentina voy a elegir olvidarlo, pero creo que para muchos de ustedes puede ser interesante, así que espero también aportar un poco sobre este tema que voy a tratar, que es la arbitrabilidad de las disputas laborales. No es un tema del que quizá haya escuchado tanto, al menos en mi caso, pero sí creo que es de gran relevancia para el arbitraje en general, porque atañe a todas las empresas y todas las empresas se enfrentan con este tipo de conflictos. Así que lo que propongo es hacer un análisis comparativo de varias jurisdicciones. Como tenemos un tiempo bastante limitado, voy a tratar de simplemente hacer un punteo general del que podamos sacar algunas conclusiones hacia el final. Como sabemos que una disputa no sea arbitrable impacta no solo sobre la validez del acuerdo arbitral, sino también sobre la posibilidad de ejecutar el laudo arbitral en una determinada jurisdicción, y por esto es que la arbitrabilidad de este tipo de disputas tiene implicancias tan grandes, y varía mucho de una jurisdicción a otra cómo se ha tratado la arbitrabilidad de disputas laborales, también según se trate de disputas emanadas de un convenio colectivo de trabajo o aquellas que emanan de un contrato laboral individual. La justificación por la que esto varía es que los convenios colectivos de trabajo son acuerdos entre el empleador y los sindicatos que representan a los trabajadores, pero no los empleados en sí. Entonces, hay quienes han entendido que las disputas laborables emanadas de un convenio colectivo podrían no considerarse arbitrables porque el sindicato no podría acordar en un convenio colectivo someter a arbitraje cuestiones de índole reglamentario que afecten los derechos individuales de sus miembros, como son los empleados. En el caso de los contratos laborales individuales, hay dos tipos de acuerdos arbitrales en juego. Por un lado están los acuerdos obligatorios, en los que el empleado acepta un trabajo bajo la condición contractualmente establecida de someter disputas con su empleador a arbitraje, y los voluntarios, que se celebran después de la terminación del contrato de trabajo para resolver una disputa que haya surgido respecto de eso. La no arbitrabilidad de las disputas emanadas de estos acuerdos se basa en un principio de protección del empleado, porque suele entenderse que éste se encuentra en una posición desfavorecida con respecto al empleador. Y el empleador también cuenta con infraestructura y medios para soportar arbitrajes que pueden tornarse, como sabemos, costosos y largos, algo con lo que el empleado no cuenta, y a la vez los montos en disputa suelen ser relativamente bajos, por lo cual puede representar un esfuerzo económico bastante importante para el empleado enfrentarse a un arbitraje en estas situaciones. Y en particular con respecto a los acuerdos arbitrales obligatorios, la no arbitrabilidad también se justifica por algo bastante claro, que es que los empleados muchas veces aceptan las condiciones de un contrato laboral para obtener el trabajo sin que exista la concurrencia de un verdadero consentimiento, por lo cual es cuestionable si este arbitraje podría llevarse a cabo o no. El tratamiento de las disputas que emanan de contratos de trabajo individuales es muy diverso según la jurisdicción de que se trate. Hay algunas jurisdicciones que toman un enfoque más liberal y que contemplan la arbitrabilidad de estas disputas, como por ejemplo Suiza, donde la Ley de Derecho Internacional Privado, que es la ley que rige los arbitrajes comerciales internacionales, prevé que una disputa es arbitrable si involucra un interés económico, lo cual suele ser el caso de las disputas laborales. En Estados Unidos, la Ley Federal de Arbitraje prohíbe expresamente la arbitrabilidad de disputas que surjan de contratos de trabajo, dice el artículo, de marineros, empleados ferroviarios u otros trabajadores involucrados en el comercio extranjero o interestatal.
pero la Corte Suprema minimizó mucho el impacto de esta exclusión en 2 de sus casos, en los que dispuso, entre otras cosas, que la arbitrabilidad de los acuerdos arbitrales tiene que determinarse caso por caso y que el poder de negociación desigual entre empleado y empleador no es razón suficiente para sostener que estos acuerdos nunca resultan ejecutables. Pero el Congreso de Estados Unidos está tratando hace algunos años una ley según la cual los empleadores no podrían en ningún caso ejecutar acuerdos arbitrales obligatorios con sus empleados, por lo cual la continuidad de este enfoque liberal o amplio que tiene Estados Unidos por su Corte Suprema sobre la arbitrabilidad de estas disputas todavía está por definirse según qué pase con esta ley. Por otro lado, tenemos países que limitan, pero no excluyen totalmente la arbitrabilidad de disputas laborales, como es el caso de Francia. En Francia, si bien en ningún caso se excluye la arbitrabilidad de disputas surgidas de acuerdos voluntarios, el abordaje de las cláusulas obligatorias no es uniforme, porque la Corte de Casación francesa tomó enfoques diferentes. En un caso, la Cámara Social consideró inejecutables contra los empleados, pero no contra el empleador, los acuerdos arbitrales obligatorios en el marco laboral, pero por el contrario, la Cámara Civil de la misma Corte de Casación sostuvo que los acuerdos arbitrales de naturaleza vinculante pueden ser válidos y ejecutables también contra los empleados. Entonces, como pasa en muchos aspectos del arbitraje, tenemos aspectos divergentes en esta jurisdicción. Algo similar pasa en Bélgica, donde el Código Judicial dispone la no arbitrabilidad de disputas bajo acuerdos arbitrales obligatorios, pero la Ley de Contrato de Trabajo prevé una excepción para empleados cuya remuneración anual exceda aproximadamente los 60.000 euros y el empleado sea responsable de la administración diaria de la compañía o esté en una posición similar, es decir, que tenga una posición jerárquica dentro de la empresa. Y finalmente tenemos a países como el Reino Unido, donde las disputas laborales directamente no son arbitrables y el alcance de esta prohibición es muy amplio, incluyendo también disputas surgidas bajo leyes laborales. A diferencia del enfoque más cauteloso que muchas jurisdicciones toman sobre la arbitrabilidad de disputas emanadas de contratos individuales de trabajo, en general las jurisdicciones se muestran más dispuestas a permitir el arbitraje para disputas bajo convenios colectivos. Un caso paradigmático de esto es Brasil, donde la arbitrabilidad de disputas relativas a convenios colectivos está prevista en la misma Constitución, en el artículo 114. Y en el mismo camino tenemos a países como Suiza o Francia, donde se permite la arbitrabilidad de disputas bajo convenios colectivos, aunque no en la Constitución, porque el caso de Brasil es un caso bastante único. En cambio, hay otras jurisdicciones en donde se establece la arbitrabilidad de estas disputas, pero con limitaciones. Y un ejemplo es el Reino Unido, donde la Ley de Protección del Empleo incluye expresamente el arbitraje como método de resolución de disputas que versen sobre derechos laborales colectivos, pero cubre únicamente ciertos reclamos relativos a despidos injustificados, lo que limita notablemente su uso. Además, hay ciertos reclamos, como por ejemplo los relativos a la discriminación de género o por embarazo, que recaen bajo competencia exclusiva del Tribunal Laboral. Analizando esta perspectiva comparada, surgen algunas conclusiones sobre las que se puede trabajar. En el contexto de disputas relativas a convenios colectivos, como vemos, su arbitrabilidad es más aceptada, en parte porque esto aliviana la carga de los tribunales judiciales, pero además porque el rol de los sindicatos en muchas jurisdicciones dio lugar a un marco legal en el cual los empleados adquieren cierto poder de negociación y pueden influenciar un poco los términos de su contrato de trabajo, lo que ayuda a que la relación con los empleadores sea por lo menos un poco más equitativa. Y también hay evidentemente una mayor aceptación de la arbitrabilidad de disputas basadas en acuerdos arbitrales voluntarios, porque en estos casos la relación laboral ya está terminada, entonces el empleado puede prestar su consentimiento libre y no se ve condicionado por las pautas que le imponga el empleador. Ahora, se ve una mayor limitación a la arbitrabilidad de disputas laborales en el contexto de acuerdos arbitrales obligatorios, porque justamente el empleado tal vez no presta un consentimiento libre al momento de celebrar estos acuerdos. Y en este caso, como vemos, distintos países adoptan enfoques muy diferentes. Entre los que adoptan un enfoque más liberal y consideran arbitrables estas disputas, como mencioné Suiza o Estados Unidos, el riesgo que conlleva este enfoque es que justamente en algunos casos no se tome debidamente en cuenta si el empleado prestó su consentimiento libremente o si lo hizo condicionado por las pautas que estableció el empleador.
Hay otras jurisdicciones como Bélgica, que mencioné, que limitan la arbitrabilidad de estas disputas según la posición jerárquica del empleado. Y en este caso podemos preguntarnos si es conveniente hacer distinciones entre distintas clases de empleados para determinar el mecanismo de resolución de disputas aplicable. Esta misma pregunta se planteó en Brasil en 2015, cuando el Congreso se encontraba tratando ciertas enmiendas a la ley de arbitraje que preveían que las disputas surgidas de contratos de trabajo individuales iban a ser arbitrables siempre que el empleado fuera administrador o director de la compañía. Y esta misma enmienda fue vetada por la entonces presidenta de Brasil por entender que esta disposición creaba una distinción no deseada entre distintas categorías de empleados. También es interesante el abordaje francés, según el cual el arbitraje bajo cláusulas arbitrales obligatorias es vinculante únicamente cuando lo invoca el empleado y no el empleador. Esto, en cierta forma, equilibra las condiciones para el empleado porque vuelve a introducir el elemento de consentimiento voluntario en el arbitraje. Y algo similar, no lo mencioné antes, pero sucede en Argentina, donde en algunos casos se permite que sea el empleado quien invoque el arbitraje en una disputa laboral. Y consciente de que me queda poco tiempo, voy a simplemente hacer 2 aclaraciones adicionales, que es que hay otras posibles opciones para balancear las condiciones entre empleado y empleador en estos casos. Primero, se podría evaluar el consentimiento del empleado mediante un criterio sustantivo que analice el conocimiento efectivo que tenía el empleado y que no se limite a un análisis formal del texto del contrato laboral. Y segundo, las instituciones arbitrales o legislaciones podrían implementar mecanismos de costos para el arbitraje que tomen en cuenta estas desigualdades entre empleado y empleador y asignen los costos proporcionalmente. En todo caso, sería preferente que las distintas jurisdicciones vayan hacia un enfoque más uniforme respecto a la arbitrabilidad de estas disputas laborales, porque esto también contribuiría a que existan pautas más uniformes con respecto a la ejecución de laudos arbitrales que versan sobre disputas de este tipo, independientemente de la jurisdicción de que se trate. Y con esto concluyo mi presentación. Agradezco nuevamente y paso la palabra a Ignacio. Muchísimas gracias, Laura. Ahora, si os parece, tenemos un breve periodo de 2-3 minutos. Si queréis hacer alguna aclaración, si queréis lanzaros alguna pregunta o hacer alguna exposición extra, os escuchamos. Si os parece, seguimos el mismo orden de antes. Andrea. Muchísimas gracias, seré súper breve. Después de escuchar las grandes presentaciones de mis copanelistas, regreso al tema de las ventajas del arbitraje y la cláusula de arbitraje, ¿no? O sea, el consentimiento es fundamental. También en que ya hay otras opciones. Ahorita escucho a Laura y digo, a ver, tema de arbitrabilidad es un tema que también ha ido cambiando a lo largo del tiempo, que puede cambiar con modificaciones a la ley, porque, por ejemplo, en México, en materia de construcción, en materia de obra pública, antes la rescisión administrativa y la terminación anticipada sí podrían ser sujetas de arbitraje, y ahora se hizo una excepción y dicen, estas 2 cuestiones no pueden ser sujetas de arbitraje, ¿no? Entonces, creo que lo que escuchamos es que al final el arbitraje doméstico también está actuando en función de una práctica arbitral internacional y, queramos o no, sí se ve impactado, ¿no? Entonces puede haber cambios desde la legislatura. Para poder hacer una sede fuerte necesitamos leyes arbitrales fuertes. México tiene una buena lex arbitri, pero igual ya estamos en un momento de poder hacer ciertos cambios para dar mayor poder hacer frente a la nueva práctica arbitral. Otro tema que veo importante es la necesidad de tener una judicatura fuerte. O sea, un arbitraje se hace fuerte, lo que platicábamos con Juan Camilo en temas de deportes. Necesitamos también tener una práctica fuerte desde el punto de vista de los jueces, porque decía, oye, tú no sabes en qué puedes caer cuando caes con un juez, y es lo que menos quieres, porque también hay un manejo de expectativas, y no debería pasar eso, que tuviéramos estas, no sabemos en qué va a acabar cuando estamos tratando de un arbitraje en temas ante un juez. Yo creo que tener una judicatura fuerte también puede ayudar en temas del arbitraje y hacerlo más internacional. Y por último, sí es cierto que el arbitraje tiene a veces te enfrentas a ciertas cuestiones prácticas, como lo que nos decía
Carlos, el tema de los costos, y desde el centro te puedo decir que hemos visto que muchas veces no se persiguen disputas por temas de costos y que no hay los recursos para perseguirlos. Sé que lo que expuso Carlos fue un tema práctico de que los bancos no querían aceptar esos pagos, pero creo que sepamos que existen otras alternativas, por ejemplo, el arbitraje, ¿sabes? Se llama, chicos, este caso que planteó Carlos es distinto porque deriva de las sanciones de una situación en específico, pero hay varias opciones y creo que conozcamos todos también ayuda a tener una internacionalización de la práctica arbitral. Y con eso acabo. Muchas gracias, Ignacio. Gracias a la invitación y a mis copanelistas. Muchísimas gracias, Andrea. Carlos, ¿quieres añadir algo? Sí, muy brevemente, para que veáis que os he escuchado a todos, voy a hablar de cada una de las cosas de Andrea. Yo te diría, al menos en España la cuestión está bastante clara. Las cláusulas arbitrales que tienen el TIPIC, como tiene por ejemplo el modelo CCI de disputes arising out of or in connection with, se puede extender a cuestiones extracontractuales que tengan que ver con el contrato. Yo tuve un caso de derecho de la competencia, por ejemplo, en el cual a raíz de un contrato se infligía un daño extracontractual consistente en un abuso de posición de dominio, etc. Eso, evidentemente, el daño es extracontractual, pero como había convenio arbitral, el tribunal dijo que podía conocer de él. Luego, en relación con el arbitraje deportivo, la verdad que no tengo absolutamente ni idea. Lo único que conozco es la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre Mutu y Pechstein, que allí lo que me parecía más interesante, creo recordar, era en qué medida el deportista es consciente de que se está sometiendo a un arbitraje internacional por el mero hecho de participar en una competición, creo que la de la señora Pechstein era de patinaje artístico o algo así, bajo una determinada federación y que eso la sometía a arbitraje. Creo que eso no voló en el Tribunal Europeo, sí una cuestión adicional que era que ella pidió una audiencia pública y no se le dio, por lo tanto, se consideró que se habían vulnerado sus derechos humanos. Y por último, en relación con el arbitraje laboral, bueno, la ley española, que se basa en la ley modelo UNCITRAL, lo permite, pero dice específicamente que no se regirán por esa ley. O sea, que la ley de arbitraje no aplica al arbitraje laboral, que está regulado, en cambio, en el Estatuto de los Trabajadores y, en general, se aplica, como bien decías, a procedimientos de convenios colectivos y demás. La duda sería si la ley de arbitraje puede servir de elemento subsidiario, por ejemplo, en temas procedimentales. Yo entendería que sí, pero eso tampoco lo tengo muy claro. Y nada, muchas gracias a todos, ha sido un placer. Muchísimas gracias, Carlos. Juan Camilo, ¿quieres rematar con algo? Muchas gracias. Sí, me encantaría. Bueno, el primer caso del que hablé es de temas económicos. Y el segundo caso, y voy a ser absolutamente breve, lo prometo, es completamente distinto. Y ese es tal vez digamos, la comparación que quería dar, y es la variedad de disputas que se pueden dar en el ámbito deportivo. Entonces, este caso surge a raíz de un niño de 11 años que es un prodigio del fútbol sueco y entrena en un club sueco. La familia se quiere mudar digamos, por razones de salud, por lo menos en teoría así se expuso, a otra parte, al sur de Europa, para que el padre, digamos, tenga mejor salud por el cambio de clima. Hay una regulación de la FIFA que dice que los menores de 18 años no pueden ser transferidos a otro club mientras no tengan 18 años, salvo que hay un listado de excepciones, y una de las excepciones es que la familia se tenga que mudar a otra ciudad, a la ciudad donde está inscrito el nuevo club, por razones ajenas al fútbol. Es decir, que se busca en últimas proteger la explotación infantil que se llevó a cabo durante muchos años, donde un niño prodigio del fútbol era transferido de club a club, viajaba muchas veces solo, no estaba con su familia, o incluso a veces casos peores en donde toda la familia se movía y todo el ámbito familiar se movía en busca de que este niño se vuelva un prodigio del fútbol y al final pueda sostenerlos económicamente a todos. Entonces, esa es la razón de ser de esta prohibición. Este niño eventualmente se muda a Lisboa y aplica para una transferencia en el Benfica. El Benfica aplica a la FIFA y dice, bueno, quiero ficharlo, y la FIFA dice, no, usted no demostró que la familia del niño se haya mudado a Lisboa
por razones ajenas al fútbol. Hay un debate grande sobre por qué sí o por qué no. El caso es que el tribunal dice, confirma la decisión de la FIFA y dice, lo siento, no está probado que el niño se haya ido, que la familia del niño se haya mudado a Lisboa por razones ajenas al fútbol, luego no cabe en la excepción, luego no puede transferirse. Y les quiero leer simplemente, además de un poco lo triste que puede ser como uno ponerse en el papel del niño y decir, bueno, y se mudaron y entonces, ¿qué? El niño está entrenando, pero no puede competir en ningún torneo internacional por ahora hasta que no cumpla los 18 años. Pero para que vean cómo mueve esto de disputas distintas a las económicas, el último párrafo del laudo dice: el árbitro único quiere expresarse que no es insensible frente a la legítima frustración y rabia que siente el jugador. Él sinceramente espera que el jugador mantenga la motivación y el deseo de convertirse en un jugador profesional. Ustedes simplemente imagínense que en un laudo el árbitro uno le diga a la parte que perdió: oye, lo siento mucho y te entiendo y me duele, pero me tocó aplicar la ley. Digamos, esto solo pasa porque es en el ámbito de una disputa deportiva y ese tal vez quería, eh, el mensaje que quería pasarles a todos ustedes, y es cómo son de distintas este tipo de disputas que también se resuelven por arbitraje. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Camilo. Laura, ¿quieres añadir algo? Una breve reflexión final y tomo un poco lo que dijo Andrea de cómo se ha ido adaptando todo este tipo de disputas y cómo las legislaciones y también el arbitraje se han ido adaptando, pero particularmente algo que yo siempre encontré muy destacable del arbitraje y que creo que es un poco un patrón en todas nuestras presentaciones, es la capacidad de adaptación rápida a situaciones nuevas. Lo vimos con el COVID, cómo las instituciones inmediatamente sacaron guías para que se pudieran adaptar las audiencias virtuales y muchas otras cuestiones. Lo vemos ahora con el tema de las sanciones que planteó Carlos, el tema de la arbitrabilidad, cómo algunas disputas antes capaz no eran arbitrables y ahora sí lo son, y cómo los tribunales arbitrales también y las instituciones también se van adaptando a esto, cómo van surgiendo foros como es, por ejemplo, el Tribunal para resolver disputas deportivas, y así hay muchos otros. Así que creo que es también nuestro trabajo como operadores del arbitraje seguir fomentando esa adaptación para que las partes sigan recurriendo a este método de resolución de disputas, y especialmente lo vemos mucho con las críticas al arbitraje de inversión, en donde creo que todavía queda mucho por definir y podemos contribuir desde nuestra parte. Gracias. Pues nada, Laura, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Andrea, a Juan Camilo, a Laura y a Carlos. Y, como siempre, al estudio Mario Castillo Freire, al doctor Jorge Luis Collantes y a la Biblioteca del Arbitraje por habernos dado la posibilidad de participar. Y nada, desearos que os cuidéis y que estéis todos muy bien. Un saludo, muchas gracias. Muchísimas gracias, estimados doctores. Gracias, adiós. Hasta luego.